Hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Ves? Ahí no me escuchan. Pero ellos que están en la conferencia sí me escuchan. Tú, por ejemplo, me vas a escuchar. ¿Has entrado? Sí, pero no.
Sí, ahora sí. Doctor, ¿me puede escuchar? Hola Soy Úrsula. Úrsula. ¿Cómo está, Doc? ¿Están ahorita en cola los chicos? Vamos a aperturar en 5 minutos Sí, sí, el audio. perfecto. Muchas gracias, doctor. Le presento acá a Bruno, el Hola doctor Bruno, Bruno. gusto en saludarte. ¿Qué tal? ¿Dónde es? Ah, ya. Esta es una sala de última tecnología, doctor. Ah, qué bueno. Muy bien, felicitaciones. Muy bien. Discúlpame, no había leído tu chat porque ayer he tenido dos intervenciones en Naciones Unidas y ya llegué muerto. Y hoy día me ha tocado otra en la mañana. Entonces, recién he visto mis correos, pero en realidad Charlie es el que me ha pasado a la voz por otro teléfono. ¿Y qué pasó? A ver. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Ay, doctor Carlos, ¿cómo ¿Qué tal? está? ¿Cómo está? Sí, tome asiento, por favor, Gracias. doctor. A ver. ¿Cómo está, doctor Bruno? Ya, solamente faltaría la doctora Karina y empezamos. Debe estar bien. La voy a llamar. Así no se escucha.
Bien, muy bien. Bienvenidos, semilleros, a esta conferencia exclusiva que también está viéndose por Zoom con diferentes alumnos que están conectados. Este es un programa muy especial porque se trata de empezar la formación de liderazgo local, regional y nacional en vista a lo que el Perú necesita y a lo que el Perú requiere hoy día, que es educar para liderar. En el largo del camino que hemos empezado, doctores invitados, a quienes agradezco su presencia, yo he escuchado mucho en las clases, son líderes locales, líderes regionales, líderes nacionales. Y aquí tenemos a los principales, a los más interesados, a los que también van a participar en distintos concursos y además que tienen la intención y la vocación, ¿no? No solamente para ser buenos abogados, sino también para ser líderes e intervenir en los procesos locales, regionales y nacionales. En ese sentido, la Universidad Norbert Wiener y sus aliados, digamos, desde un punto de vista ético y desde un punto de vista también de participación ciudadana, promueve estos espacios, ¿no?, de debate. Como ustedes saben, el semillero de líderes va a contar con diferentes etapas que ya de repente el decano nos va a explicar, pero vamos a inaugurarlo hoy día con la presencia de distinguidos doctores. Está con nosotros el doctor Velasco, que además ha sido el doctor que ha alcanzado un mayor puntaje, ¿no?, en nuestra casa de estudios, doctor muy querido. Les pido un aplauso para el doctor Velasco. Está la doctora Karina de Teta, ¿no?, que no requiere mayor presentación, es públicamente conocida, ha sido congresista de la República, pero además ahora la doctora también ejerce un cargo muy importante, que es el cargo de participación de la Oficina de Participación Ciudadana en el Congreso. Y en ese sentido, ¿no?, ella nos va a hablar y nos va a acompañar precisamente en ese tema, cómo nosotros podemos participar para ayudar a la gobernabilidad del país, ¿no? Y además es conocedora, por supuesto, de una gestión parlamentaria, ¿no?, que también viene en este tema que nos convoca hoy en día. Adelante, por favor, se pueden ir sentando. Y bueno, y también a quien agradezco mucho al doctor Lahoz, ¿no?, el doctor Bruno Lahoz, como ustedes saben, es director de la carrera de Derecho. Estamos en una nueva etapa, consolidando precisamente lo que el Perú necesita, que es nuevos liderazgos. No podría tener un mejor inicio el semillero de líderes, sino contando con la presencia desde la virtualidad, desde Washington, Estados Unidos, del doctor Víctor García Toma, quien hoy nos acompaña. Él ha sido mi maestro, ha tenido diferentes cargos, ha sido ministro de Justicia, el doctor Víctor García Toma ha sido magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no?, reconocido jurista constitucional, y hoy día es representante del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas. Es un honor, doctor Víctor, tenerlo junto a nosotros. Yo le agradezco especialmente porque ya lo hemos visitado en el Congreso de la República con algunos alumnos de la Norbert Wiener. Los alumnos que nos acompañan el día de hoy, muchos no pudieron ir a verlo, ¿no?, pero hoy día van a tener el honor de escuchar sus palabras respecto a ese tema tan importante como es la crisis institucional entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, sin más que decir, yo les pido un fuerte aplauso para nuestros ponentes. Y dejamos, por los temas de tiempo, vamos a hacer 20 minutos con cada ponente, empezando con el doctor Velasco, que nos va a hablar un poco de la parte histórica, la doctora Karina de Teta, el doctor García Toma, y luego el doctor Bruno para que les explique, ¿no?, cómo va a funcionar este programa dentro de la universidad. Y de repente, si nos queda tiempo, después hacemos una ronda de 5 minutos, ¿no?, como para cerrar comentarios. Muy bien, doctor Velasco, lo dejo con la palabra. Para que lo puedan escuchar, ¿sí? Perfecto. Bueno, antes que nada, dar las gracias a los que han hecho posible este importante evento. Siempre es importante que los jóvenes estén bastante comprometidos con el futuro de su país. La política siempre ha sido y siempre tiene que ser una importante
actividad que nos permita reflexionar, cuestionar, criticar y, por supuesto, proponer soluciones a los problemas que se están presentando. Así que desde ya yo les auguro a todos ustedes un futuro bastante bueno, ¿no? Bastante exitoso y lo más importante, trascendente, ¿no? Porque quien hace política trasciende, ¿no? Y uno puede hacer política pues desde cualquier espacio, ¿no? En este caso, la universidad, como jóvenes líderes que ustedes quieren ser y que estoy seguro que lo van a poder conseguir bastante bien. Bueno, se me ha pedido que haga una breve presentación, voy a tratar de hacerlo lo más corto posible, ¿no? Sobre la importancia que tienen los partidos políticos en esa formación de la cultura política, ¿no? Desde los momentos iniciales de nuestra vida independiente. Tal vez un primer espacio donde se produce este gran debate público va a ser promovido nada más y nada menos que por nuestro libertador o uno de ellos, San Martín, quien a los pocos meses que llegó aquí a Lima, Perú, fundó un espacio de debate, ¿no? Conocida como la famosa Sociedad Patriótica. Y en este espacio, como es de público conocimiento, que el doctor García Toma, la doctora Beteta, y ustedes también deben conocerlo, y ustedes también lo van a conocer ahora, uno de los tópicos que trae nuestro señor libertador San Martín era la forma de gobierno que más nos convenía a nosotros. Y era de público conocimiento que San Martín era un monarquista, ¿no? Y por supuesto, en donde él llegaba tenía simpatizantes y también tenía opositores. En el caso de Lima, Perú, ¿no? Él era visto con gran simpatía porque era también de público conocimiento que Lima, ¿no? Especialmente Lima, era una ciudad fidelista, en el sentido de que se había mantenido casi en su totalidad fiel a los intereses del propio rey de España. Entonces veían con buenos ojos esta propuesta monárquica y también, por supuesto, en el Perú habían otros pensadores, provincianos principalmente, que van a defender las otras banderas, que en este caso sería de la forma de gobierno llamada república, ¿no? Y ese es un primer espacio de debate público, ¿no? Estamos hablando a los pocos meses de que se dio origen a nuestra vida independiente. Es también de público conocimiento que finalmente la que triunfó entre estas dos propuestas fue la propuesta republicana, ¿no? Pero es interesantísimo estudiar, por ejemplo, las ideas de ambos bandos, que por temas de tiempo hoy no se podrá dar, pero en otra oportunidad, con todo gusto, me puedo explayar en todo ese tema. Lamentablemente, este comienzo tan positivo, auspicioso que nos dio San Martín, se va a ver interrumpido por un mal que nos maltrató terriblemente por lo menos los primeros 50 años de nuestra vida como país independiente. Estamos hablando del caudillismo militar, ¿no? Esta presencia de estos caudillos militares que se sentían pues con ese derecho de ser gobernantes porque habían participado activamente en las guerras por la independencia, específicamente en las dos batallas más importantes que son Junín, con la batalla de Ayacucho. Entonces ellos van a tener el control prácticamente de toda la vida política del país en estos primeros 50 años. Obviamente eso trajo consigo una inestabilidad política y algo bastante particular, que también habrá momento para conversarlo en otra época, pero algo bastante particular, que estos caudillos militares, luego de que daban su golpe de Estado, traían algo bajo el brazo. Así como cuando dicen que un niño trae un pan bajo el brazo, los caudillos militares traían una constitución bajo el brazo. Por eso que nuestra historia constitucional está bastante nutrida, por lo menos de textos constitucionales en esta primera parte del siglo XIX. Tenemos abundantes constituciones, ¿no? Y eso fue fruto de que estos caudillos militares, por más que sean militares, van a sentir que era importante que su poder
político sea siempre, digamos, respaldado, legitimado por un ordenamiento jurídico constitucional que no era novedoso, porque si uno hace un estudio bastante exacto, detallado del contenido de estas constituciones, vamos a encontrar, salvo la constitución que fue inspirada por el señor Simón Bolívar del año 26 del siglo XIX, todas las demás tienen un texto bastante parecido. Pero bueno, digo los primeros 50 años, pero ya se venía gestando un descontento frente a ese copamiento de la vida política por parte de los caudillos militares. Y un primer intento de que un civil quiera ser presidente se da en las elecciones del año 5-1 del siglo XIX, donde un importante hacendado, exportador, y por qué no decirlo millonario peruano de ese tiempo, el señor Domingo Elías, funda lo que serían los antepasados de los partidos políticos, los llamados clubs políticos. Así como hay clubs de amigos, clubs de los que juegan el golf, pues también habían estos clubs que no eran otra cosa más que el conjunto de personas que sentían cierta interés político, pero todavía no era, digamos, algo institucionalizado, que es lo que justamente caracteriza a un partido político. Entonces eran clubs políticos. En este caso, Domingo Elías tiene su club político llamado, ¿no? Y participa, no tiene éxito, pierde frente al general Echenique, pero ya es un primer atisbo de que los civiles quieren participar en la vida política del país. Y hasta que se llega a esta, digamos que es considerado por todos los historiadores como el primer gran partido político en la historia del Perú, que es el Partido Civil, ¿no? Que va a ser fundado por un destacado político, comerciante, ideólogo, que en los últimos años ha sido muy estudiado. Hay libros publicados por él, muchos, el señor Manuel Pardo y Lavalle, ¿no? Que es el que funda el primer partido político, el Partido Civil. Y este partido es un partido muy interesante, porque no es un partido caudillista, es un partido bastante institucionalizado, tiene sus bases en Lima y en las ciudades más importantes que tienen todo el Perú, y eso se prueba fundamentalmente en que cuando participa en las elecciones, obviamente siempre era la costumbre en ese tiempo de hacer fraude, y era mucho más fácil hacer el fraude porque, para empezar, el voto no era secreto, era un voto público, como que era más complicado tener bajo control todas las ánforas y todo lo demás. Pero ellos no permiten ese fraude porque tienen bases muy sólidas que están presentes en todos los rincones donde se han dado las elecciones. Lamentablemente, para ese futuro político que tenía este partido, se nos viene ¿qué cosa? Primero, la muerte del fundador del partido político. No lo mata, ya esa es otra historia, y lamentablemente se nos aparece la Guerra del Pacífico, que es un hito importante, pero que interrumpe lo que pudo haber sido una experiencia interesantísima desde la perspectiva de los partidos políticos, porque el Partido Civil, si bien subsiste, porque vive después, pero ya no bajo esas mismas condiciones. Bueno, luego de que ya ustedes conocen qué pasó con esa Guerra del Pacífico, tenemos un segundo momento militar, un segundo caudillismo militar. Esta vez lo que se siente con ese gran derecho son los que han participado en la Guerra del Pacífico, defendiendo nuestra dignidad nacional. Cáceres, el más importante de todos ellos. Y bueno, hasta que aparece también otro importante político, ¿no? Que va a tener importantes ideas también, el señor Nicolás de Piérola, ¿no? Que había sido antes ministro de Estado, fue presidente durante la Guerra del Pacífico, y no era militar, era un caudillo también, pero civil, ¿no? Así que por eso que no se le reconoce ese estatus de haber sido alguien que haya fomentado en el Perú una cultura política
porque básicamente lo que él hace cuando construye su partido es que todo gire en torno a él. O sea, era un partido de cuadros o un partido de personas notables, donde todo giraba en torno a un solo personaje. Entonces, cuando muere ese personaje, cuando muere ese líder, muere el partido político, lamentable. Pasamos al siglo XX rápidamente con un nuevo aire del partido civil, ¿no? Pero este nuevo aire de este partido civil no es el mismo aire del primer civilismo. Si yo les había dicho que en este primer civilismo había sido un partido bastante sólido, con bases sólidas, institucionalizado, en este segundo civilismo va a ser más que un partido político serio, un partido político de notables, ¿no? Donde todo gira en torno a ciertas personas y donde hay una escasa participación de las bases, ¿no? Y esta época por el surgimiento de un político, ¿no? Que es el señor Leguía, ¿no? Que tiene un largo gobierno, ¿no? De 11 años, y donde se va a sentar las bases de lo que en los años 30 Jorge Basadre llama digamos, los partidos de masa, ¿no? Cómo las masas populares intervienen en la vida política del país. Pero para que esto pase, ha tenido que llevarse a cabo una serie de factores, ¿no? No es algo que haya sido de la noche a la mañana. Y hay muchos factores. Uno de los primeros factores se tiene que decir que se debe a lo que hizo el señor Augusto Bernardino Leguía y Salcedo. Él inicialmente era del Partido Civil, obviamente, había sido parte de ese partido civil, llegó a ser presidente por ese partido político, pero luego se sintió que no era parte de ese partido porque los que formaban parte de ese partido pues eran hijos de los grandes oligarcas, hacendados, y él realmente nunca había sido eso. Él era hijo de una familia de clase media, y si es que se logra insertar en ese círculo de los grandes oligarcas porque se casó con una viuda, ¿no? Que era parte de ese contexto social. Y gracias a ese nuevo matrimonio que se inserta, pero nunca va a ser parte. Digo esto porque es importantísimo, porque él cuando quiere romper con el partido civil y romper con esa república que estaba gobernada por los grandes oligarcas, decide respaldarse en en una nueva clase social, en la clase media. Y para que esta clase media lo respalde, politiza a la clase media. Hace que esta clase media se sienta bastante motivada de meterse en los temas políticos. Y esta misma clase media es la que en los años 30 ya va a ser un sector de la población bastante activo. Ese es el primer factor importante. Segundo factor, se comienzan a dar en el Perú la primera llegada de las ideas anarquistas y las ideas socialistas que habían tenido mucha fuerza en el siglo XIX en Francia, Inglaterra, etcétera, pero que en el Perú están llegando recién a principios del siglo XX y que tienen su máxima expresión social en la famosa lucha por la jornada de las 8 horas, ¿no? Hago mención a esto porque esta lucha por la jornada de las 8 horas lo que hace es que sectores de la población que nunca antes se habían politizado, o sea, que nunca antes se habían atrevido a protestar, a hacer vida política, sino que se dedicaban a hacer sus cosas como todos ahora nosotros, ellos se van a ver politizados por esta consigna de conseguir las 8 horas, y por eso, cuando ya en los años 30, este sector de los, digamos, obreros y los más pobres de las ciudades también se encuentran politizados. Y un tercer factor, hay más, pero quiero mencionar 3 nada más, es el cambio que se da justamente en los claustros universitarios, ¿no? ¿Qué pasó? Se comienza a, digamos, masificar la vida universitaria. Hay una foto bastante bonita, justamente, donde salen los estudiantes de un grupo conocido como la generación del centenario.
sale Raúl Porra Barrenechea y sale Jorge Basadre, al que ustedes conocen porque sale en el billete de 100 soles, y Jorge Basadre sale con un terno bastante gastado, de un color distinto al de todos los demás. Y Jorge Basadre y otros más es la prueba palpable de que los claustros sanmarquinos ya no estaban reservados solamente para la élite, sino que esos claustros estaban permitiendo que lleguen provincianos ricos como Raúl Porra Barrenechea, pues que era dueño, digamos, de todo Pisco prácticamente, pero también gente de clase media como Jorge Basadre. Y eso hizo que la élite de San Marcos decida apartarse, porque ya San Marcos, y por eso se funda la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde se van a ir todos los maestros y los estudiantes conservadores que ya no podían seguir soportando a estos provincianos que tenían nuevas ideas que no se conectan con lo que ellos pensaban pensar. Y para los años 30 entonces ya está todo el caldo de cultivo listo para que los partidos de masa participen. Y tenemos por supuesto al APRA como el partido político más importante de esta primera mitad del siglo XX y otros partidos menores como el partido que funda el señor José Carlos Mariátegui, el socialista, o el que funda el señor Sánchez Cerro, entre otros. Pero el APRA, pues por supuesto, es el más importante de esta parte del siglo XX. Ahora, este partido, a pesar de todo, en esta parte de su historia, es un partido institucional, por más que Haya de la Torre sea la figura pública más importante, pero sigue siendo un partido institucional que hace vida partidaria, que se forman cuadros, ¿no? Y esto era importante porque obviamente lo que tiene que hacer un partido político no es solamente juntarse cuando hay elecciones, sino que tiene que hacer una vida partidaria antes, durante y después del proceso electoral. Y valgan verdades, el APRA en esta primera parte de su historia sí lo hizo. Luego de estos partidos políticos, ¿no? Para pasarlo, porque ya sé que me queda poquito tiempo, en los años 90 se da un nuevo fenómeno que está excelentemente descrito en la obra del señor Mario Vargas Llosa, El pez en el agua, ¿no? Y que los estudiosos de los partidos políticos le han dado el nombre de los outsiders. ¿Qué cosa es lo que pasaba? Lo que sucede es que en los años 80 en el Perú, la famosa década perdida en América Latina, fueron años donde las personas se van a quedar con ese sin sabor respecto a todos los partidos políticos, ¿no? Porque ¿quién era culpable de esta crisis? Pues el APRA, Acción Popular, los partidos de izquierda, todos son terroristas, ya no quiero hacer nada de los partidos políticos, quiero a alguien nuevo que no esté contaminado de los partidos políticos. Y ese alguien nuevo, ese famoso outsider. El primer outsider no fue Fujimori, sino fue el conocido presentador de televisión Ricardo Belmont, que gana en el año 89 las elecciones para la alcaldía de Lima. Obviamente, el más conocido de los outsiders pues, fue el señor Fujimori, que no tenía participación política previa en el ámbito público, aunque sí había sido, como ustedes conocen, importante profesor de la Universidad Nacional Agraria de la Molina, del que llegó a ser rector de la universidad, tenía su propio programa de televisión un poco temprano, salía creo que a las 5:30 de la mañana, pero ya era alguien que, si bien es cierto, no tenía mucha experiencia política en el plano nacional, ya lo había tenido pues en su experiencia para llegar a ser la máxima autoridad de su universidad. Ahora, 90 que estoy comentando hasta el día de hoy, lo que está pasando, una crisis de los partidos políticos. No se puede, por supuesto, generalizar, porque hay partidos que hacen el esfuerzo por hacer vida partidaria, por formar cuadros, por tener militantes, y eso se ve, por ejemplo, en cada proceso electoral, cuando las caras que postulan no son las mismas, ¿no?
En cambio, hay otros partidos que lamentablemente no hacen vida partidaria y las caras son siempre las mismas. Yo quiero llegar hasta ahí, no sé si es que algo en especial, he tratado de hacer un recuento bastante rápido, yo espero que haya sido de su interés, me hayan podido entender y en otra oportunidad, con todo gusto, podemos profundizar en alguno de los tópicos que he mencionado. Muchas gracias. Ahora con nosotros la doctora Karina Bequeta. Ahora tienes que ver porque esa modernidad. Sí, está perdido. Bueno, ¿sí hay? Perfecto, bien. Adelante. Bien, muy buenas noches con cada uno de ustedes. Para mí es un honor poder estar presente en esta sala magna y también agradecer a la universidad por esta invitación y por fomentar estos tipos de foros que son muy importantes en nuestra vida democrática. Asimismo, también creo el panel que nos acompaña, muy honrada de participar aquí con el doctor Víctor García Poma, a quien ya lo han descrito, un personaje muy importante, no solamente en la vida política, sino también académica, y hoy representándonos en el Perú. Bien, sí, efectivamente, lo que han mencionado, el que me ha antecedido, la historia, que es básico, si nosotros no conocemos la historia primero, no vamos a poder entender de qué se trata la política ni de qué estaríamos hablando. Siendo así, bueno, nos manifestaron los temas sobre digamos, si nosotros, ¿qué modelo tenemos? ¿Presidencialista o parlamentarista? En esta, digamos, en esta posición, creo hay un debate aún todavía no definido, pero podríamos decir nosotros, por la historia, diríamos que es presidencialista, pero al mismo tiempo, por la misma coyuntura y de acuerdo a la realidad, diríamos que es un modelo total, ni tampoco el parlamentarismo. Por ejemplo, cuando hablamos del presidencialismo, nos referimos que el presidente es la máxima autoridad, es el que rige los destinos del país, es el que nos representa a la nación, es, podríamos decir, quien delega por sí mismo toda la representación. Por ejemplo, cuando vemos es el encargado de la hacienda pública, es el que aquí nosotros al momento de elegir le delegamos toda la responsabilidad, le entregamos un cheque en blanco para que pueda él destinar los recursos de todos los peruanos. También decimos que, por ejemplo, él sola la misma voluntad designa a todos los ministros y así podríamos mencionar todas las facultades que él tiene, nos representa internacionalmente, pone a los embajadores de la misma manera, presenta los proyectos de ley y él tiene también el derecho de poder decir, ¿sabes qué? El Congreso aprobó un proyecto de ley, yo no estoy de acuerdo y hace la observación. Entonces, tiene muchas facultades, tiene muchas atribuciones, pero también hay un tope. Entonces creo, y lo mismo, por ejemplo, hemos visto cuando se ha excedido de este poder, son las consecuencias que hemos tenido dos rupturas, por ejemplo, del marco constitucional. Los demócratas de ninguna manera podemos justificar, ninguna de las causas pueden llevarnos a un cierre de un parlamento, porque la democracia se sostiene y se fortalece en la independencia de los poderes. En este caso, hay un equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, que si bien es cierto, así como el presidente tiene todas estas potestades, todas estas facultades, pero hay un órgano, en este caso, otro poder del Estado, que es el Parlamento, quien controla que pueden haber algunos excesos. Y hemos visto en muchos de los casos, a veces los excesos que se han llevado cuando no hay un buen control, digamos, en el sistema democrático, como un Congreso que pueda tener una amplia mayoría de oposición. Cuando se han dado en las amplias mayorías del mismo partido de turno, o sea, ahí prácticamente el presidente es el que decide qué cosa, incluso las agendas propias de los debates en el Parlamento. Entonces, para referirnos, si bien es cierto, ya nos han manifestado cómo ha sucedido en la historia, a mí me gustaría quizás entrar en el tema más reciente de lo que hemos podido ver, que es la que estamos ahora en la fragmentación del 90 y del 2000 hacia adelante. El Perú está viviendo una crisis institucional, de la cual nos debe llamar a una reflexión y a una preocupación. Porque también hemos escuchado y decimos que el Congreso, por ejemplo, no es el que domina, es el poder que tiene, pero hemos visto que es más frágil que el poder ejecutivo, porque hemos visto, por ejemplo, dentro de las competencias que tiene el Congreso,
además de legislar, además de fiscalizar y representar, también tiene la potestad de elegir dentro de sus atribuciones que la Constitución les prevé, por ejemplo, elegir a los altos funcionarios como son los miembros del Tribunal Constitucional, elegir al defensor del pueblo, elegir al Contralor de la República, que son facultades inherentes al Parlamento. Pero hoy, por hoy, esa facultad y esa atribución que le consigne y le atribuye la Constitución ha sido totalmente debilitada. Porque hemos visto, por ejemplo, el último acontecimiento nefasto, digo yo, para nuestra democracia, cuando hay el cierre del Congreso por parte del señor Vizcarra. Posiblemente en ese momento todos habrán estado contentos digamos, porque había una satanización al Congreso de la República. El Congreso de la República es una institución muy importante en nuestra vida democrática y al mismo tiempo también es muy frágil y es impopular. Posiblemente también por las mismas consecuencias de quienes la forman parte de este poder del Estado. Pero más allá de eso, los demócratas debemos defender las instituciones. Podemos estar de acuerdo o no con quienes están integrando, con los partidos políticos, con las bancadas que se integran, pero nuestro deber como ciudadanos, como demócratas, es defender la institucionalidad. Y no debe haber razones que valgan para este rompimiento o, digamos, de un orden constitucional. Porque ¿qué podríamos nosotros poner el ejemplo en estas circunstancias que ha ocurrido? Podríamos decir que ya no hay este híbrido, ya no solamente tenemos un sistema parlamentarista, sino se convirtió en un sistema presidencialista. Al romper, digamos, este orden constitucional, hemos visto, por ejemplo, cuando el señor Vizcarra cierra el Congreso, ¿a raíz de qué? A raíz de que el Congreso de la República estaba cumpliendo una de sus atribuciones, de elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, porque estos miembros del Tribunal Constitucional ya habían pasado del periodo que habían sido elegidos, ya estaban 7 años en el ejercicio. Entonces, la Constitución le dice al Congreso que ustedes tienen que formar una comisión para que puedan hacer la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Luego de formar esta comisión, lo que se hace es se elige por una mayoría, de acuerdo, tiene que superar los 87 votos en el Parlamento, y cuando están en esa sesión, lo que hace es el premier, en ese entonces, el señor del Solar, interrumpe la sesión, ingresa a patadas al Congreso y simplemente pide una cuestión de confianza. Y después y el Congreso de la República le otorga esa confianza. Pero el señor Vizcarra interpreta que ha sido denegada, una denegación fáctica, y por lo tanto, él cierra el Congreso. Pero no solamente queda en ese cierre del Congreso, porque también la Constitución prevé que un presidente pueda, pero tiene que haber ciertos requisitos que se tienen que cumplir. Y en este caso, no, porque el Congreso estaba en cumplimiento de sus facultades. Y entonces se activa la comisión permanente, que es el llamado el interregno. Y ese interregno, ¿para qué? Para que pueda seguir cumpliendo las funciones de aquellos congresistas que eran parte de la comisión permanente. Pero ni siquiera eso se respetó. No se respetó eso porque finalmente, a través de decretos de urgencia, a través, digamos, de ello, tomaron las decisiones, como presidente no respetó al Congreso de la República, y obviamente acá jugaron roles muy importantes también los medios de comunicación. Los medios de comunicación hoy por día juegan un rol muy importante en las decisiones que puedan tomar no solamente ya los ciudadanos ante una elección, sino también hemos visto cómo se ha ido politizando la justicia. Si nosotros estamos hablando de nuestra historia, nuestra preocupación que vemos entre lo presidencialista y el parlamentarismo, ahora podríamos nosotros decir que hay otra intervención más, la judicialización de la política, porque ya no es una persecución política que siempre se estilaba, que se hacía un partido político con otro político, sino ahora cómo tú sacas del camino algún adversario político, es a través de la justicia. Nosotros hemos visto, bueno, no es bueno generalizar, yo sé que no todos los fiscales podrían estar en esa posición, o no todos los jueces, pero en su gran mayoría, en los últimos tiempos hemos visto cómo podemos sacar de carrera a ciertos partidos políticos o a ciertos líderes políticos. Inmediatamente, prisiones preventivas.
Entonces se activa. Es que vemos hoy por hoy una preocupación. A mí sí me llama mucho, digamos, esta preocupación porque estamos viendo la fragmentación a la que nos ha conllevado lo que contaba el que me ha antecedido, el doctor, respecto de cómo se formaban los partidos políticos. Hoy ya son caudillos. Entonces son unos cuantos partidos políticos que sí hacen vida política, desde la conformación de los comités locales, regionales, nacionales, pero en su gran mayoría vienen los outsiders, que no tienen ninguna preparación política, que desconocen de cómo funciona la administración pública y las consecuencias son las improvisaciones. Creen que tienen ellos, digamos, la salvación, vienen con propuestas trasnochadas, podríamos decir ya, el cambio de la Constitución, con eso me soluciona el problema del país. Si fuera así, mañana mismo todos trabajamos y cambiamos la Constitución, se nos va a solucionar los problemas. Hemos sido testigos de eso y muchas veces mienten y dicen, ¿no?, que por culpa de la Constitución está la corrupción, por culpa de la Constitución está la pobreza. Mentira. La culpa la tenemos todos como ciudadanos, porque al momento de acudir a nuestra responsabilidad como ciudadanos de elegir a nuestras autoridades, no las hacemos. Entonces, por ello es importante, digamos, entender la importancia de la democracia, la importancia del rol que cumple el presidente de la República, el rol que cumple el Congreso de la República, y así podemos nosotros ver, quedarnos quizás en un amplio debate en ver cuál es mejor, cuál de los modelos es mejor. El presidencialista, a quien le damos todo el poder, que pueda tomar toda la decisión, no me gusta a mí, yo mañana te cierro Congreso, mañana digo esto, o toma de decisiones, o también nos vamos al otro extremo, solamente el parlamentarista, en donde el parlamentarista, el Congreso elige a los ministros, elige, digamos, todo el poderío y hace y deshace en nuestro país. Creo que no. Mal o bien, es mi opinión. Seguramente el doctor García Toma también nos dirá cuál la experiencia, las posiciones sobre este tema, que es muy importante, y yo la verdad saludo que estos temas deben de ser abordados en las universidades, porque justamente son ustedes jóvenes quienes deben tener una formación, y los que están estudiando derecho aún más, porque es enriquecedor todos estos temas que no los van a aprender quizás ejerciéndolos, sino desde la época universitaria es donde ustedes tienen que tener estos conocimientos y las diferencias entre vivir en democracia y qué es vivir en una dictadura, las libertades que puedan tener, las competencias y las facultades que puedan tener cada poder del Estado. Entonces, decirles, por ejemplo, no sé si me queda tiempo todavía, por ejemplo, por la propia experiencia, yo les comentaba, porque viví esta etapa. Estaba en el Congreso, era primera vicepresidenta, y justamente, incluso yo estaba dirigiendo ese pleno. Recuerdo claro cómo fueron todas estas, digamos, esta etapa cuando se da el cierre del Congreso, ¿no? Y por ello manifiesto que el interregno parlamentario, que estuvimos cuatro meses, muchas veces decíamos, mejor deberíamos ya entregar el cargo e irnos, porque ya prácticamente se había convertido en un hazme reír, podríamos decir, del Ejecutivo, porque no enviaban absolutamente nada, no había respeto, incluso llegaron al extremo, y ahí también es importante decir, con el aval de algunos miembros del Tribunal Constitucional, que seguramente la historia tendrá que juzgar y poner a cada quien en el lugar que le corresponde. Este tema todavía no ha pasado, es reciente. Seguramente no solo las universidades, sino también la justicia en algún momento tendrá que validar, tendrá que determinar si es que la emisión finalmente de la decisión del Tribunal Constitucional, el avalar este cierre del Congreso, estuvo correcto o fue incorrecto. Obviamente yo podría dar mi opinión porque también era parte interesada, pero será interesante también escuchar a otras personas y a otros profesionales respecto a lo que ocurrió en esa oportunidad. Obviamente los que habían sido beneficiados con el cierre del Congreso fueron los que finalmente, como miembros del Tribunal Constitucional, algunos validaron. ¿Por qué digo que ellos fueron beneficiados? Porque ellos ya habían cumplido su mandato. Pero ante este cierre del Congreso, lo que hizo es quedarse para poder culminar 2 años más hasta una nueva elección. Entonces,
A eso más o menos podríamos mencionar, entonces no es tan cierto que el Congreso es tan poderoso como se dice, como que el Congreso puede hacer y deshacer con los ministros, con el presidente, no es tan cierto, más bien es más frágil que podríamos ver nosotros en estos dos últimos periodos, la vacancia que sí también el Congreso puede hacer si hay una mayoría que puedan estar en esa misma línea, pueden vacar a los presidentes, como ocurrió el caso de Vizcarra, como también solo se vacó y finalmente ha tenido que convalidar esa vacancia que hizo el señor Castillo, ¿no? Entonces, decirles y hacerles una reflexión para terminar. Actualmente, como jefa de la Oficina de Participación Ciudadana, nosotros tenemos 4 programas muy importantes y aquí seguramente vamos a coordinar para hacer los parlamentos. Nosotros tenemos parlamento escolar, parlamento universitario, parlamento joven y parlamento mujer. ¿Qué hacemos con estos 4 programas? Hacemos una simulación del rol que cumplen los congresistas. Entonces, en 2 días hacen la representación, cómo funciona la simulación desde que son elegidos, luego eligen su junta preparatoria, su mesa directiva, debate de un proyecto de ley, forman comisiones y luego se lleva al pleno para que ellos puedan desarrollar esas 3 funciones, la de representar, la de legislar y la de fiscalizar. ¿Y qué buscamos con estos programas? Lo que queremos es que los alumnos, los jóvenes, estén preparados y sean nuevos líderes. La política tiene que ser de nuevos líderes, pero no solamente nuevos líderes de nuevos rostros, sino que tienen que tener también la vocación de servicio, nuevas actitudes, que ingresen los preparados, que conozcan realmente cuáles son sus funciones. ¿Estarán preparados para servir al país? Entonces eso lo pueden hacer desde que ellos vienen haciendo esta simulación de nuestros parlamentos donde ellos puedan tener la amplitud y conocer. Invitarles a los jóvenes. Como decía, para hacer política tienen que tener una militancia. Y ustedes tendrán que determinar, la ideología son de derecha, son de izquierda, son de centro, cualquier partido que ustedes elijan, pero tienen que sentirse cómodos para que hagan una vida partidaria. Y haciendo una vida partidaria van a poder ustedes aprender lo que es la política y tener la responsabilidad también cuando la asuman. Pero hoy por hoy, por ejemplo, lo que pasa en el país no solamente es problema del gobierno central, también las grandes responsabilidades tienen los gobiernos regionales y locales, porque finalmente quienes son elegidos son los caudillos. El que tiene plata forma su movimiento regional y sale elegido. Obviamente, si yo soy dueño de mi partido, tú no vas a venir a sacarme, yo voy a ser el candidato y yo pongo a quienes creo que deben ser los candidatos provinciales y regionales. Entonces, creo ahí está la gran responsabilidad de todos y en especial los jóvenes. Yo confío en esta nueva política, en esta nueva forma de tener nuevos gobernantes que tenemos que ir sembrando y son ustedes jóvenes. Pero no solamente los jóvenes son el futuro, para mí son el presente y el futuro, y así que en las manos de ustedes está la decisión, qué es lo que queremos para el periodo 2026. ¿Queremos más outsiders o realmente queremos la representación de aquellos que conocen la administración pública, que conozcan el Perú? Nadie quiere algo que no conoce. Entonces, primero hay que conocer nuestro Perú para poder nosotros tener mejores acciones en bienestar y en beneficio de todos nosotros. Bueno, creo que terminó mi tiempo. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Ahora sí hemos tenido la perspectiva histórica, hemos tenido la perspectiva dentro de lo que sucede en el Parlamento. Ahora vamos a escuchar la perspectiva jurídico-constitucional, ¿no? Que es la perspectiva del doctor Víctor García Toma, que, doctor, no sé si podría saludarnos para ver si el audio es correcto. En primer lugar, Úrsula, no sé si se me escucha bien, quería agradecer tu amable Perfecto, doctor. invitación de coparticipar en este evento tan importante con Karina Beteta, una distinguida y calificada ex parlamentaria y una promotora de todo lo que implique la capacitación y formación política, y saludar la presencia de este joven, pero evidentemente brillante profesor como es el doctor Harold Velasco, ¿no? Yo en realidad comparto buena parte de las exposiciones que han formulado y de alguna manera me han restringido en lo que quería decir. Quisiera comenzar tratando de dar una definición de lo que es la política, ¿no? Desde mi punto de vista, la política es una actividad
que se lleva a cabo dentro de una comunidad política, es decir, en una sociedad en donde hay una división, en donde de un lado existen los gobernantes y del otro los gobernados. Llámase comunidad política a esa comunidad de personas en donde hay una relación de mando y obediencia. Entonces, esta actividad que se genera en la comunidad política propone a través del ejercicio del poder estatal, ya sea en el Ejecutivo y o en el Legislativo, o mediante el ejercicio de los derechos de participación política, el hacer realizable un determinado orden convivencial, orden político, social, cultural, económico. Eso implica que cuando queremos hacer política, en realidad lo que pretendemos es, por lo general de manera colectiva, dirigir esa sociedad, eventualmente fiscalizar los actos que se llevan a cabo desde esa sociedad o eventualmente influenciar en la toma de decisiones. Finalmente, la actividad política aspira, de alguna manera, a conservar una situación política, a convalidar o revalidar esa situación política, o eventualmente a cambiarla, a sustituirla, a modificarla. Esa acción política se lleva a cabo a través de las denominadas organizaciones políticas. Y existen tres tipos de organizaciones. La primera, que es la más conocida, que es la que yo considero que es necesaria, la más necesaria, es la de los partidos políticos. ¿Qué debemos entender por partido político? Estamos hablando, en este caso, de una organización permanente. Es decir, estamos hablando de un conjunto de personas que tienen una estructura orgánica o que forman parte de una estructura orgánica, que cuentan con ciertas reglas normativas, pero que funcionan de manera perenne. Es decir, no hay descanso ni hay siesta cuando concluyen los procesos electorales, porque los partidos políticos, ya sea que ganen o pierden una contienda electoral, evidentemente siguen manifestando actos en relación, vuelvo a repetir, de fiscalización, de influencia o de acompañamiento al poder. Esta organización, que es permanente, tiene que ser necesariamente jerarquizada, ¿no? Tiene que haber una relación piramidal y está integrada por personas que tienen ideas comunes y que van a defender un cierto programa, ¿no? Esto me parece importante por lo que vamos a comentar después. ¿Qué tipos de partidos políticos existen? Bien ha dicho el doctor Velasco, o habló del partido de masas, que efectivamente tiene su expresión a comienzos del siglo XX, con la insurgencia de las clases medias, con la aparición, con las clases medias y también con la politización en el sentido positivo de los sectores obreros, ¿no? Impulsados de alguna manera por el anarquismo. Y entonces van a surgir los partidos de masas, que es un conjunto de personas, digamos, cuya accionar se caracteriza por la presencia del número, ¿no? Hay un activismo bastante extendido, bastante amplio. El partido de masas se caracteriza fundamentalmente por su presencia en los mítines, por su presencia a través de las conferencias, las charlas, la divulgación de sus ideas, las huelgas, las movilizaciones. Es decir, es la capacidad del número de miembros que desplegados a lo largo y ancho de un territorio, los que dejar sentada, ¿no es cierto?, una posición. En segundo lugar, aparecen los partidos de cuadros, que son partidos, si se quiere, de sofá. Hay
organizaciones que no tienen mucho en cuenta el número de personas que lo integran, sino su capacidad de poder influenciar de manera decisiva o determinante en una comunidad política. Por ejemplo, si en la sala de mi casa yo logro reunir o logro juntar pues, al presidente de la Sociedad de Minería, al presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, si logro juntar digamos, al representante de los bancos, logro juntar, digamos, a aquellos que tienen influencia en los medios de comunicación, evidentemente, a través de estos instrumentos, puedo alcanzar los objetivos que plantea una acción política: dirigir, fiscalizar, influenciar, ¿no? En el Perú hemos tenido varias expresiones. Quizás ustedes no lo recuerden, pero existió un partido que surgió en la década de los años 50 que se llamó el social progresismo y que tuvo, entre comillas, la virtud de poder, a través de esta capacidad de influenciar en el gobierno de turno, el poder no solamente colocar parte de su programa, que era un programa, digamos, lo que sería hoy, digamos, en términos modernos, el programa Caviar, ¿cierto? El programa Caviar de la época lo tenía el social progresismo, y además desplazar no sus cuadros, sino los elementos conformantes, que eran por lo general técnicos o profesionales de alto nivel, en los lugares, digamos, de responsabilidad electoral. Hay los partidos de posición, es decir, son los partidos que, como vamos a ver más adelante, tienen una ideología, una doctrina, un programa, ¿no es cierto? Y que evidentemente cuando se presenta un proyecto de ley, cuando surge un problema en la sociedad, uno puede adelantar, puede prever, sin ser chamán, sin ser adivino, cuál va a ser la respuesta política de esa organización. Porque ese grupo de personas se mueven en base a ciertas ideas. Hay también los llamados partidos de aglutinamiento, que es un fenómeno nuevo, que es el siguiente, ¿no? Un día manejo, digamos, me miro en el espejo y presiento que mi rostro es presidenciable. Me acompaña una cierta fortuna personal o tengo la capacidad de conseguir algunos amigos que puedan, digamos, financiar o palanquear esa aspiración personal. Ya de allí, ya he avanzado bastante. Tengo la voluntad del poder y tengo los medios económicos para financiar una campaña. Ahora necesito captar los votos. En el pasado eran las chicas del voleibol, nuestras gloriosas figuras deportivas, casi todas ellas congresistas o eventualmente convocadas a participar en distintos partidos políticos, porque todo el mundo las quería y las queremos, ¿no es cierto? Ahora ya lo que pasa es que algunas ya están, digamos, con algunos años de más, y otros ya los triunfos, los jóvenes no conocen de estas campañas victoriosas en el ámbito deportivo. Pero podría ser una vedette, podría ser un cantante, podría ser un empresario emergente de gamarra, que lo que quiere y lo que busca es un cierto posicionamiento en el mundo social, ¿no? Entonces, y esta es la clave después de la diáspora parlamentaria, ¿no? Recientemente se ha unido a esta organización llamada Podemos, una facción que proviene de Sendero Luminoso y otra facción que proviene de Patria Libre, la originaria. Parece una alianza extraña. Bueno, en los partidos de aglutinamiento eso no tiene nada de extraño. No hay ningún elemento ideológico, doctrinario, ¿no es cierto?, programático de unión, sino es básicamente una suma de intereses compartidos para alcanzar el poder. La Revolución Rusa trajo el concepto del partido de clases. Las sociedades políticas que buscan, ¿no es cierto?, modificar, cambiar, mejorar las estructuras sociales, políticas y económicas, en el caso
del marxismo-leninismo entendía, ¿no es cierto?, que ésta se establecía en la clase obrera. Y en el marxismo-leninismo, versión china, el maoísmo, ¿no es cierto?, era el campesinado. En la oposición surgieron los partidos pluriclasistas, que postulando posiciones democráticas, pero convergentes en el ámbito de cambiar, de modificar una realidad, digamos, injusta, arbitraria, poco ligada con los intereses de las mayorías, decidió establecer, digamos, la unión de varias clases, ¿no? De las clases medias, el proletariado, el campesinado, ¿no es cierto?, etcétera. Hay también la llamada los partidos de conformación directa, en la cual el que habla, por ejemplo, luego de haber analizado las distintas posiciones, los distintos postulados de una organización, decide ir e inscribirse, ¿no? Es un acto de afiliación directa. Existen organizaciones en donde la afiliación es indirecta. Ese es el caso del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, en donde a través de una serie de una red de organizaciones sociales, pero vinculadas a un aparato político, generan este tipo de organización. Por ejemplo, yo soy artista, soy actor, entonces quiero que mis intereses como actor sean cabalmente representados. Entonces me afilio al sindicato de actores mexicanos. Pero resulta que el sindicato de actores mexicanos o el sindicato de educadores es un brazo social de una organización política llamada el PRI. Y luego existen los partidos de conformación mixta, que es el caso laborista. Los laboristas se gestaron políticamente en la fragua de las luchas obreras. Pero luego, como consecuencia de los enormes avances que trajo la socialdemocracia, que trajo el socialismo democrático, hoy en Inglaterra la afiliación puede ser a través de los sindicatos o aquellos que no perteneciendo al sector obrero comparten los ideales de esa organización, digamos, se afilian directamente. Hay el caso de los partidos laicos. En esa organización, en un partido laico, lo fundamental es que el partido no excluye, no tiene como punto de unión alguna, digamos, plantea la libertad de conciencia, la libertad religiosa y la libertad de culto. Eso se practica hacia el interior de sus miembros. Es decir, en ella pueden converger un musulmán y puede converger alguien que cree en la fe judía. Puede haber alguien que cree en la existencia de un Dios y alguien que reniega la existencia de un Dios. Son partidos laicos. No tiene, sobre eso hay una libertad de asociación. Los partidos teístas son aquellos que se nutren fundamentalmente de un libro sagrado, de una palabra revelada, ¿cierto? Es el caso de Hamás, del triste célebre Hamás, el caso de la yihad islámica, del Hezbollah, el caso del FREPAP, ¿no? En el Perú, el caso del Partido Popular Cristiano. En el caso del Partido Popular Cristiano, sus bases ideológicas son fundamentalmente las que provienen de las encíclicas generadas a partir de Pablo VI hacia adelante, ¿no? Hay los partidos de conformación nacional y existen los partidos de conformación sectorial. Cuando uno va a España o mira el Parlamento español, va a encontrar que existen partidos que representan específicamente los intereses de la comunidad vasca, de la comunidad catalana, o en el Canadá, de la comunidad quebense, ¿no? Esta clasificación nos obliga entonces ahora a definir de una manera mucho más precisa qué es un partido. Un partido tiene una ideología. ¿Qué significa esto? Que tiene una concepción del mundo. Plantea en consecuencia algún tipo de relación, vínculo o enlace entre la persona, la sociedad y el Estado, ¿no es cierto? Entonces, eso da respuestas diferentes. Un partido liberal
parte de la tesis, ¿no es cierto?, de la libertad de la persona, del sujeto político en sentido estricto individuo, ¿no es cierto? Un partido fascista parte de la idea de nación. Y si es un partido, digamos, de conformación nazista, nosotros podríamos hablar de la raza, ¿no? Entonces, la ideología es ese punto de enlace entre la persona, la sociedad y el Estado. De ella se van a derivar un conjunto de principios, ¿no? Algunos digamos, de alguna manera relievan el ámbito, la idea de libertad, otros relievan la idea de la justicia social, otros relievan la idea del orden, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ideología genera una doctrina, que es un tipo, un modelo de sociedad política y una forma de entender la sociedad civil. De la ideología se establece una estructura político-social, que es el marco de convivencia. Y de allí pasamos al programa, al conjunto detallado de aspectos técnicos en agricultura, en economía, en salud, etcétera, etcétera. Un partido, además, cuenta con técnicos y cuenta con operadores políticos, ¿cierto? Los partidos tienen la responsabilidad de capacitar a su militancia para los actos de difusión, de convencimiento, de debate, de plena participación en estos actos. Ese partido tiene que tener una estructura. En algunos casos es una estructura territorial. Es decir, existen locales distritales, locales provinciales, locales regionales. Puede haber una estructura funcional, es decir, bueno, vamos a agruparnos por el comando de mujeres a un lado, el comando femenino, el comando de juventudes, asociaciones profesionales. O puede darse, como en el caso del APRA, en donde hay esa conjunción, ¿no es cierto? Una estructura territorial y funcional simultáneamente. Luego de eso aparecen los movimientos. ¿Por qué aparecen los movimientos? Los movimientos aparecen en periodos de crisis política, cuando surgen nuevos actores, ¿no es cierto?, que tienen una serie de demandas y que por distintas razones los partidos políticos existentes en ese momento no pueden recoger de manera apropiada. Entonces, ese segmento de la sociedad que trae una demanda que no es recogida por los partidos, lo que hacen es establecer una estructura, digamos, mínima, con ideas muy elementales, que son las que se refieren a sus intereses elementales, y eventualmente, como estamos en un periodo de crisis, en algunos casos, muchos de ellos tienen éxito político. Se ha hablado aquí, por ejemplo, del éxito de obras en el periodo de la década de los 80, cuando emergió la figura de Ricardo Belmo. En el periodo de los 90 es clarísima la presencia de Alberto Fujimori, ¿no es cierto? Muy bien. Pero los movimientos no tienen una ideología, no tienen una doctrina y a lo sumo tienen un conjunto de recetas mínimas programáticas. Tampoco tienen una estructura orgánica. Pero esa situación es temporal, porque esos movimientos, al cabo de algún tiempo, se convertirán en partidos. Fue el caso del APRA, que surge en el año 23, con la famosa jornada la jornada por la libertad de conciencia, en donde fallece un obrero y un estudiante, y de ahí entonces se gesta este movimiento que en el año 30 se va a constituir ya en un partido con una ideología, una doctrina, un programa y una estructura. Va a suceder con el peronismo, ¿cierto? Perón ejerce la Secretaría de Trabajo, luego incluso va a ejercer la presidencia y es después de haber ejercido la presidencia que surge el peronismo ya como una expresión orgánica. Sucedió también con la Revolución Mexicana, que comenzó en el año 11 y que recién tiene una estructura orgánica con el presidente Cárdenas en 1930. Es lo que sucede hoy con el fujimorismo, que es
es cabalmente un partido. Tiene una ideología, tiene una doctrina, tiene un programa, tiene un cuerpo técnico, es decir, claramente, ¿no es cierto?, ha superado dialécticamente este periodo. En cambio, existen otros movimientos que luego de este fulgor inicial se desvanecen, ¿no es cierto?, no logran dar ese salto cualitativo. Y por último, aparecen los movimientos políticos, perdón, las alianzas políticas, que es la reunión o la conjunción de varios partidos o de varios movimientos y partidos con alguno de estos dos objetivos. El primero, el tratar de manera colegiada de hacer un gobierno, para lo cual establecen una base programática, ¿cierto? Lo segundo puede ser el generar un movimiento de oposición ante un enemigo o un adversario político claramente más poderoso, ¿no es cierto? Estas alianzas van a quedar a expensas del resultado electoral. En algunos casos terminan consolidándose o estableciéndose en un solo ente. Si no hay éxito, obviamente cada uno sigue su camino y eventualmente desaparece. Pero como bien decía nuestra amiga Karina Beteta, han surgido nuevos actores, ¿no es cierto?, que de alguna manera desnaturalizan la actuación de la política. Primero, tenemos el tema de la judicialización de la política. Es decir, ya el tema político no se juega en las canchas del Parlamento, no se juega en relación a la visión ciudadano o gobernante, sino se decide, se determina o se condiciona a través de curiosos, entre comillas, procesos de investigación, de prisiones preventivas, etcétera, etcétera, ¿no?, que van acompañadas también por factores de difusión en la prensa con claros intereses políticos. Aparecen las ONGs. Hay dos tipos de ONGs, las que evidente y cabalmente funcionan en el plano de la sociedad civil. A mí me da muchísimo gusto ver cómo un grupo de personas deciden dar lo mejor de su tiempo para contribuir a la lucha contra el cáncer, o mejorar de manera sustantiva y cabal la lucha contra la anemia o contra el medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero cuando una ONG ya no trabaja en el seno de la sociedad civil, sino ingresa al terreno de la comunidad política para, ya sea dirigir indirectamente en el poder, para influenciar en el poder o para fiscalizarlo en términos, digamos, que no tienen que ver con un acto específico, sino con la totalidad de un accionar político. En consecuencia, estamos hablando de un actor que probablemente sus integrantes en el pasado pertenecieron a partidos o movimientos que ya fenecieron. Estamos hablando de actores que han fracasado en su intento de hacer una carrera política y han encontrado en las ONGs, ¿no es cierto?, primero un elemento de vida, lo cual es muy respetable, ¿no es cierto? Lo lamentable es que muchas veces es a través de contratos con el Estado, sobre el cual ejercen control, dominio, influencia para beneficios personales, o de otro lado, a través de estas acciones, derribar a todos aquellos movimientos con los que no comparten ideas, pero los cuales no pueden combatir en el terreno que deben combatir, que es en el terreno de la carrera electoral. Me quedo aquí porque sé que mi tiempo se ha vencido. Agradezco la invitación de Úrsula y muy complacido de haber compartido esta experiencia con Karine y con Jal. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Sí? Muchas gracias, doctor García Toma. Muy ilustrativa su exposición sobre los partidos políticos como en las viejas épocas, doctor. He tomado nota y todos mis apuntes como cuando era alumna del doctor García Toma.
Y Ya. esto me hace recordar mucho también a una teoría, doctor, de Sartori, que nos habla de los partidos políticos, ¿no? El gran politólogo Sartori italiano, que hemos estudiado en clase varias veces, y nos dice pues que hay diferentes, entre las clases de los partidos, también hay partidos unipartidistas, bipartidistas, como el caso del demócrata y el republicano, unipartidistas, como en el caso de China, multipartidistas, como lo teníamos en el Perú, ¿no? En los años 80, y se produce este fenómeno de erosión de los partidos políticos, ¿no? Que sería la atomización de los partidos políticos. Entonces Sartori ya hace varios años analiza que tanto el unipartidismo como la atomización de los partidos políticos no permite la democracia de ideas en cuanto no permite la ubicación del debate. O sea, como hay tantas ideas o como hay una sola idea única, entonces los ciudadanos no se permiten ponerse en diferentes posiciones. Por lo tanto, no permite que avance la democracia. Entonces, como ustedes ven, chicos, ustedes prácticamente hoy día han recibido varias clases muy interesantes de lo que es hacer política integral, desde, como nos decía el doctor, desde ideología, desde la doctrina, ¿no? Conociendo principalmente, de eso se va a tratar este semillero, pero además la vamos a poner en práctica. Y para eso yo quiero agradecer también la presencia del doctor Bruno Laos, nuestro director de carrera y el gestor que ha dado, digamos, luz a todo este proyecto. No solamente yo quería aprovechar la oportunidad para adelante de los alumnos, de la doctora Beteta, del doctor Blasco y del doctor García Toma, agradecerle, doctor, porque gracias a usted, porque ya ha tenido otras experiencias en la formación de líderes y nos ha dado ahora la oportunidad y el destino de encontrar a dos personas que también hemos sido jóvenes, que hemos querido formarnos, y justo conversamos con el doctor, qué bueno hubiera sido si nosotros desde mucho más jóvenes o a cualquiera de las edades recibamos, ¿no?, capacitación política. Y creo que yo le agradezco, doctor, este esfuerzo que estamos haciendo desde la universidad, y empecemos este semillero con muchas ganas y con muchas fuerzas también de los alumnos. El aplauso, doctor, va para usted para que continúe. Bueno, solo me queda ya agradecer al doctor García Toma, a Úrsula, también por haber gestionado, al doctor Jaro de la Casa, a la doctora Karina. Hace mucho tiempo yo he trabajado casi 6 años en la Oficina de Participación Ciudadana. He tenido la oportunidad de dirigir el Parlamento Joven en su primera versión, cuando recién se creó Parlamento Joven. Éramos 3 jovencitos que soñábamos con ONG Hansei del hacer un programa para todo el Perú. Y me dio la oportunidad de viajar por todo el Perú para formar jóvenes y hacer simulaciones del Congreso. Así que me sé todo el Parlamento, me lo sé de arriba abajo porque lo hice muchas veces durante 5 años. Luego me fui a Parlamento Universitario, he hecho Parlamento Escolar, me conozco los 3 formatos, pero la experiencia más bonita que tuve fue cuando estuve en la universidad y teníamos partidos políticos, ¿no? Aquí tenemos una contrincante, ¿no? Yo era de un partido distinto al de Úrsula, en la universidad donde estudiamos, y viví la experiencia de lo que significa ganarse los votos, ir a las aulas, proponer ideas, ¿no? Entonces, yo quería que eso se reflejara también en nuestra universidad, que la Facultad de Derecho y Ciencia Política le dé una connotación importante también a generar cuadros de líderes, ¿no? Hay distintas formas de mirar esto como universitarios. Hay mucha gente, y esto yo siempre hago el símbolo, y me voy a permitir hacer algo que hacía en Participación Ciudadana. Yo agarraba y hacía esto, ¿no? Si ustedes pasan por la calle y ven una bolita de basura como la que ven ahí, mucha gente lo que va a hacer es pasar por la bolita y pasarse de largo, ¿no? No le importa, al final es una bolita que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Muchos universitarios lo que quieren es el título, que al final pasan de largo. La realidad, lo que me está ocurriendo, lo que está pasando en mi país, no importa. Lo que importa es el título. Entonces me paso de largo. Hay otros ciudadanos que se molestan, ¿no? Se indignan. ¿Cómo es posible que hayan dejado esa bola de basura, ¿no? Como muchos de ustedes. ¿Cómo es posible? ¡Qué barbaridad! ¡Qué horror! ¡Qué sucio! ¡Qué cochino! ¿No? Pero no recogen la pelota de basura. La dejan ahí. Se indignan, reclaman, ¿no? Les molesta.
La universidad es un caos, ¿no? O cualquier cosa, pero te involucras y hay otros que sí se indignan, por supuesto, porque todavía tenemos la capacidad de indignación, pero levantan esa basura, levantan, limpian, se comprometen como ciudadanos y ciudadanas de este país. La universidad tiene que ser eso. La universidad debe de responder a realidades que está ocurriendo en nuestro país. Y este semillero de líderes es lo que pretende. Pretende que ustedes comiencen a mirar esas realidades. Ahorita hemos empezado con una que tiene que ver con la política, que tiene que ver con esta realidad, para luego entrenarnos y ustedes cuando salgan de esta casa de estudio vayan a resolver, a responder a las necesidades de nuestro país. Eso es lo que esperamos de este semillero de líderes. Estamos haciendo todo lo posible con el esfuerzo de Úrsula para que esto se lleve a cabo. Este es el inicio de algo muy bonito que estoy seguro que va a ser exitoso y que vamos a terminar en un proceso muy interesante. Esta primera parte es solamente la parte teórica, todo lo que ustedes están escuchando. Ahora vienen luego las charlas, el entrenamiento y luego el debate. Nos vamos a encontrar, nos vamos a enfrentar y luego vamos a graduarnos, ¿no? Vamos a terminar en un proceso de graduación a ver quiénes han sobrevivido a este semillero y quiénes son los más destacados. Y por supuesto, salir a concursar, ¿por qué no? Concursos nacionales y concursos internacionales. Vivir experiencias de parlamento, ¿no? Por supuesto, vivir experiencias de parlamento, entre otros, ¿no? Y entre otros programas que tenemos, ¿no? Muchos concursos hay que podemos participar. Así que para mí ha sido un gusto, un placer haber tenido al doctor García Toma después de mucho tiempo, que también ha sido maestro de algunas clases también de constitucional en mi casa. Sí, sí, doctor, quería intervenir. No, no, escuchándolo con emoción patriótica. Gracias. Sí. Y por supuesto también recordarles que esto es el inicio y que por supuesto pueden invitar a muchas personas más, a muchos compañeros de clase que se puedan sumar. Sí, tenemos aquí un recordatorio para, bueno, al doctor García Toma, cuando venga ya le haremos presente de nuestro regalo, pero Muy quiero bien. invitar a la doctora Ina Beteta para que pueda recibir este pequeño obsequio de parte de nosotros de la universidad, agradeciendo mucho que haya participado con nosotros. Tienes unas cositas para nosotros. Muy bien, así es. Listo, entonces voy a dejarles con la doctora Úrsula para cerrar el programa. Muchas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor nuevamente. Nuevamente agradezco a todos ustedes, chicos. Ya saben que la convocatoria, todos estamos ya conectados, ¿no? Por el WhatsApp, y les muestren, por favor, a la salida pueden dejar sus teléfonos con Anita y con Natalie. Y bienvenidos. Entonces podemos decir que hemos inaugurado el semillero de líderes. Muchas gracias. Una foto grupal con el logo. Para hacer A ver si nos ayudas cómo nos colocamos para poder ya, ok. Y ahora ellas vienen. Aquí sí. Vengan chicos, ustedes también. Claro.
Aquí como un grupo siempre. Muy bien, doctor, una última foto. Sí, Respeto. los más altos atrás. Pase, pase, pase. Gracias, doctor, lo Un máximo. abrazo, hasta cualquier momento. Gracias, doctor. Chao. Un gusto. Nos vemos. Un gusto. Igualmente. Chao. ¿Mm? Para todos, para todos.